Insuficiencia coronaria. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país y se proyecta que la cardiopatía isquémica será la primera causa de muerte en todo el mundo en el 2020. Se define insuficiencia coronaria como la incapacidad del sistema vascular coronario de mantener un balance entre oferta y demanda del oxígeno miocárdico, tanto en reposo como en el esfuerzo. Definimos isquemia miocárdica como aquel desequilibrio entre aporte y consumo de oxígeno. La causa más frecuente de la isquemia miocárdica es la disminución del calibre arterial por placas de ateroma, lo que limita el aumento del flujo coronario cuando el consumo miocárdico de oxígeno está aumentado. Bien, dentro de las formas de presentación de la cardiopatía isquémica, tenemos la cardiopatía isquémica crónica, donde la aterosclerosis sola puede causar angina estable y raramente es fatal. El síndrome coronario agudo generalmente está asociado a la rotura de una placa de ateroma, complicada con trombosis, embolia distal y vasospasmo, con una incidencia de 1 a 80 a 1 a 170 habitantes por año, predominando el síndrome coronario agudo sin ST 2 a 1. El síndrome coronario agudo con elevación del ST se presenta en 1 a 250 a 1 a 500 habitantes por año. 9 al 10% de las mujeres y 7 a 8% de los hombres con infarto agudo de miocardio con elevación del ST no presentan obstrucción coronaria angiográficamente significativa. Las manifestaciones clínicas del síndrome coronario agudo dependen de la extensión y la gravedad de la isquemia miocárdica. Se considera que la liberación de marcadores sensibles de necrosis miocárdica, como son las troponinas, cumple la definición de infarto agudo de miocardio con elevación del ST o síndrome coronario agudo sin elevación del ST según las alteraciones electrocardiográficas. Si no se detecta elevación de los marcadores de necrosis, se emplea el término de angina inestable y es necesario considerar los diagnósticos diferenciales cardíacos o extracardíacos. En el momento de la alta hospitalaria se confirma un infarto agudo de miocardio con elevación del ST en el 30%, un síndrome coronario agudo sin elevación del ST en el 25% y angina inestable en el 38%. Por lo que por cada infarto agudo de miocardio con elevación del ST hay otros dos con síndrome, ya sea síndrome coronario agudo sin elevación del ST o angina inestable. El 7% restante representan otros diagnósticos cardíacos o extracardíacos. Bien, dentro de la anatomía coronaria tenemos que las arterias coronarias derecha e izquierda son las primeras ramas de la aorta. La arteria coronaria derecha irriga principalmente el ventrículo derecho y aurícula derecha. La arteria coronaria izquierda, que se divide precozmente en dos ramas, la descendente anterior y circunfleja, irriga principalmente el ventrículo izquierdo y aurícula izquierda. En general existe un 80% de dominancia derecha, donde la coronaria derecha da origen a la arteria descendente posterior, un 10% de dominancia izquierda, donde la circunfleja es la que da origen a la coronaria descendente posterior, y un 10% con distribución intermedia. En general, con escasa circulación colateral en situaciones normales. La arteria descendente anterior da origen a los ramos diagonales, la circunfleja a los ramos marginales obtusos y la coronaria derecha a los ramos marginales agudos. Todas las arterias epicárdicas dan origen a vasos intramurales que transcurren en ángulo recto por la pared ventricular y septum, teniendo la particularidad de ser comprimidos rítmicamente durante la sístole. Bien, en cuanto a la fisiología coronaria, el flujo sanguíneo coronario exhibe una dinámica diferente a la del resto del organismo. Durante la sístole ventricular, particularmente durante la fase de contracción isovolumétrica, se genera una gran compresión sobre los vasos penetrantes que nutren al subendocardio del ventrículo izquierdo, que llega a detener y por un breve instante invertir el sentido del flujo coronario. En el periodo de la diástole, en cambio, el flujo sanguíneo coronario es mayor
al sistólico, por lo tanto el ventrículo izquierdo se nutre fundamentalmente durante la diástole. Esto implica que el acortamiento de este periodo, por ejemplo durante una taquicardia, conlleva una disminución en el aporte sanguíneo al ventrículo izquierdo. La circulación venosa es exprimida por la vigorosa contracción ventricular, siendo entonces mayor en la sístole que en la diástole. El área debajo de la porción sistólica de la curva de presión aórtica, área en rojo, es un índice del consumo de oxígeno miocárdico, en tanto que el área bajo la porción diastólica de la curva de presión aórtica, área en azul, es una medida de la disponibilidad de oxígeno coronario. La relación entre ambas áreas constituye el llamado índice de Buchberg y es un índice aceptable de isquemia subendocárdica. Bien, el flujo sanguíneo coronario corresponde a un 4 o un 5% del gasto cardíaco tanto en reposo como en el ejercicio, con una altísima tasa de extracción de oxígeno, entre un 75 y 80%, lo que determina la ausencia de reserva de extracción de la circulación coronaria. De manera que para un aumento del consumo de oxígeno miocárdico y para mantener el metabolismo aeróbico, la única manera de hacerlo es mediante un aumento del flujo sanguíneo coronario. Bien, ello se ilustra teniendo en cuenta la curva de disociación de la hemoglobina, donde, como vemos, la presión venosa de oxígeno alcanza tan solo 14 milímetros de mercurio en el ejercicio. Por lo tanto, como decíamos, hay ausencia de reserva de extracción de oxígeno. Esta dependencia con el flujo sanguíneo coronario determina la existencia de una relación lineal entre el flujo sanguíneo coronario y el consumo de oxígeno miocárdico. Bien, para comprender el control del flujo sanguíneo coronario debemos analizar, por un lado, la demanda, es decir, los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico, y por otro lado, la oferta o modulación del flujo sanguíneo coronario. Bien. En general, el trabajo cardíaco por presión es más costoso que el trabajo cardíaco externo vinculado con el volumen sistólico de eyección. Conocer los determinantes del consumo miocárdico de oxígeno permite actuar sobre ellos y mejorar el balance entre consumo y oferta en situaciones de isquemia. Bien, dentro de los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico se dividen en determinantes mayores relacionados con la actividad contráctil o energía de contracción, que es un 80% aproximadamente, y los determinantes menores vinculados con el metabolismo basal o energía de activación, que rondan el 20%. Dentro de los principales determinantes de oxígeno, del consumo de oxígeno miocárdico, se destacan la frecuencia cardíaca y la tensión parietal sistólica, existiendo una correlación directa entre ambos determinantes y el consumo de oxígeno miocárdico. Los índices clínicos utilizados involucran ambos determinantes. Si bien tanto el índice de Sarnoff como el de Katz son representativos del consumo de oxígeno miocárdico, el índice más completo es el índice de presión-trabajo, que agrega dos términos, el metabolismo basal y el trabajo externo. Bien. El flujo sanguíneo coronario resulta del cociente entre la presión de perfusión coronaria, dado por la diferencia entre la presión aórtica y la presión auricular derecha, y la resistencia vascular coronaria. Esta última depende de la resistencia intravascular, cuyo mayor componente es el sector arteriolo-capilar, dado por el tono arteriolar coronario, y de la resistencia extravascular, dependiente de la compresión dinámica de los vasos intramurales.
tanto la presión de perfusión coronaria, dado fundamentalmente por la presión aórtica, como la resistencia vascular coronaria, varían durante el ciclo cardíaco, lo que explica las variaciones fásicas del flujo sanguíneo coronario registrado en las arterias epicárdicas y la resistencia vascular coronaria calculada. Bien. El flujo sanguíneo coronario izquierdo entonces depende de la presión aórtica y fundamentalmente de las variaciones rítmicas durante la sístole, que aumenta, y durante la diástole, que disminuye la resistencia vascular coronaria. En tanto que el flujo sanguíneo coronario derecho, en tanto cuanto la circulación coronaria derecha no sea dominante, depende fundamentalmente de la presión aórtica y por ello su similitud con el trazado de la presión arterial. Durante el ciclo cardíaco, la resistencia vascular coronaria aumenta durante la sístole con un gradiente transmural mayor para aquellas ramas coronarias izquierdas sometidas a mayor compresión sistólica. De manera que hay que tener en cuenta que la compresión es diferente entre las ramas coronarias derecha e izquierda. Bien. En la circulación coronaria pueden identificarse tres sectores de resistencia. Por un lado, las arterias epicárdicas con función de conducción efecto Wien-Kessel, con escasa respuesta miogénica, con ausencia de afectación metabólica, que va desde varios milímetros hasta 500 micras de diámetro. Son visibles en la coronariografía y en general son las afectadas por la aterosclerosis. Ante una obstrucción luminal hemodinámicamente significativa, mayor al 50%, comienza la contribución a la resistencia total y es ante estenosis muy severas, mayores a 90%, que puede comprometer el flujo coronario en situación de reposo. Tenemos las arterias intramurales, que en general están dadas por vasos de resistencia de entre 100 y 500 micras, que contribuyen un 30% a la resistencia vascular coronaria, que están sometidas a la compresión rítmica extrínseca durante el ciclo cardíaco, no son afectadas por el metabolismo y sí son afectadas por factores locales intramurales como la presión, respuesta miogénica, y el flujo, el shear stress. El aumento de presión genera vasoconstricción y viceversa. Asimismo, el aumento del flujo coronario determina una respuesta vasodilatadora. Por último está el plexo arteriolo-capilar, dado por vasos de menos de 100 micras de diámetro. Constituye el lugar principal de regulación de resistencia vascular coronaria, concentra el 60% de la misma. Está dado por un plexo que va de 3.000 a 4.000 capilares por milímetro cuadrado. Responden fundamentalmente a las variaciones del metabolismo miocárdico, aunque también está sometido a influencias locales y neurogénicas. Adapta el suministro sanguíneo a las demandas de oxígeno, siendo responsable, como veremos, de la meseta de autorregulación. Bien. La regulación del flujo sanguíneo coronario se realiza a dos niveles: arterias de resistencia y plexo arteriolo-capilar. La respuesta del flujo sanguíneo coronario a las variaciones del flujo está dado a nivel de las arterias de resistencia. La respuesta del flujo sanguíneo coronario a las variaciones de la presión de perfusión configura la autorregulación, y la respuesta del flujo sanguíneo coronario a las variaciones del consumo de oxígeno miocárdico está determinado por la regulación metabólica y la reserva coronaria, esto a nivel de la microcirculación. El término de autorregulación coronaria refiere al fenómeno mediante el cual la circulación coronaria es capaz de mantener constante su flujo en un rango de presión determinado. A medida que la presión cae, se produce vasodilatación en las arterias coronarias de resistencia, manteniendo el flujo constante. Cuando se llega al límite inferior de la autorregulación, el flujo coronario desciende
de forma directamente proporcional a la caída de presión y en consecuencia se produce isquemia subendocárdica. En individuos sanos, el nivel mínimo de presión media en el que opera la autorregulación es aproximadamente de 40 milímetros de mercurio. En ausencia de enfermedad coronaria, es posible incrementar el flujo sanguíneo coronario hasta 4 o 5 veces su valor basal mediante ejercicio físico y fármacos, lo que constituye la reserva coronaria. La inducción farmacológica de este fenómeno, hiperemia, se utiliza para cuantificar la reserva de flujo coronario, que se expresa como la relación entre el flujo sanguíneo coronario basal y el flujo sanguíneo coronario durante la vasodilatación máxima. Cualquier incremento de los determinantes del consumo de oxígeno miocárdico genera en forma secundaria una disminución de la reserva coronaria. Otros factores son acortamiento del tiempo de diástole, aumento de la presión diastólica ventricular, hipertrofia ventricular izquierda, situaciones que determinan un mayor flujo sanguíneo coronario en reposo, como por ejemplo la anemia. Bien. La compresión miocárdica no es uniforme desde el epicardio al endocardio, determinando una variación transmural del flujo coronario y una heterogeneidad mural de la reserva. Siendo que el subendocardio tiene mayor flujo basal, su reserva es menor. Esto hace que el subendocardio sea más vulnerable y esté más expuesto a las lesiones isquémicas cuando disminuye el flujo sanguíneo coronario. Si bien el subendocardio es el sector más vulnerable del miocardio a la isquemia, debido a que las fuerzas compresivas intramiocárdicas limitan el flujo en sístole y a su vez al mayor consumo miocárdico de oxígeno que muestran condiciones basales, la existencia de una mayor vascularización de arteriolas y capilares y mayor dilatación metabólica, el endocardio recibe más sangre por unidad de masa ventricular en la unidad de tiempo que el epicardio. A su vez, el flujo sanguíneo coronario endocárdico del ventrículo izquierdo es únicamente diastólico. Ello está determinado por la presión ventricular izquierda intracavitaria y la presión intramiocárdica. Normalmente, la relación del flujo endocárdico-flujo epicárdico es 1,25 a 1. Si el flujo epicárdico cae un 40%, la relación se invierte a 0,37. En condiciones normales, el flujo sanguíneo coronario es constante dentro de un rango fisiológico de presión de perfusión definido como vimos por la autorregulación coronaria. El platillo de autorregulación está determinado por la demanda miocárdica de oxígeno, lo que configura una adaptación metabólica. Ante un aumento de la demanda de oxígeno, se produce un aumento del platillo de autorregulación o adaptación metabólica, secundaria a una vasodilatación del plexo arteriolo-capilar. Durante la hiperemia, secundaria a la administración de un vasodilatador, la autorregulación se pierde y la relación entre la presión y flujo coronario tiende a ser lineal, de manera que el flujo sanguíneo coronario depende de la presión de perfusión. La resistencia coronaria en cualquier segmento de la microcirculación representa la integración local de factores físicos, metabólicos, parácrinos y neurohumorales. Entre los mediadores del control metabólico de la microcirculación se plantea la adenosina, la hipoxia, la acidosis y los canales de potasio ATP sensible. Debido a que existe redundancia en los mecanismos de control locales, el bloqueo de un mecanismo único no es efectivo para alterar la autorregulación. De todas formas, como veremos a continuación, ante la existencia de obstrucción coronaria significativa, cuando se somete al corazón a estrella, sea farmacológico o con el ejercicio, o mediante vasodilatación coronaria farmacológica, podemos vencer la redundancia de la autorregulación y observar signos de isquemia. Bien, entrando ya en la fisiopatología, tenemos como determinantes de la insuficiencia coronaria, por un lado, la disminución de aporte de oxígeno, con aparición de isquemia miocárdica por disminución de aporte, secundario a la disminución del calibre vascular, que es el que determina la mayoría de los síndromes coronarios agudos. En general son lesiones inestables,
que a veces obstruyendo menos de un 50% de la luz, se ocluyen bruscamente por una complicación trombótica agregada. Por otro lado, puede existir un aumento de las demandas metabólicas miocárdicas. En este caso, la aparición de isquemia miocárdica por aumento de demandas en un árbol coronario sano es excepcional. La luz arterial debe estar reducida en más de un 50% para superar la reserva coronaria y determinar la aparición de isquemia. Generalmente determina angina estable de esfuerzo y angina secundaria. Mucho menos frecuente es un síndrome coronario agudo. Como mencionamos anteriormente, una de las causas más frecuentes de insuficiencia coronaria es la disminución anatómica del calibre de los vasos coronarios secundarios a enfermedad aterosclerótica de la íntima. Durante la hiperemia, la relación entre la presión de perfusión coronaria y el flujo es lineal y secundaria a la vasodilatación completa de los vasos de resistencia, inducido por un estímulo hiperémico máximo fisiológico o farmacológico. La pendiente de la relación entre el flujo sanguíneo coronario y la presión de perfusión coronaria es inversamente proporcional a la resistencia vascular coronaria. Cuanto mayor pendiente, menor resistencia vascular coronaria. En presencia de una estenosis, la pérdida de presión de perfusión secundaria a la misma determina una vasodilatación compensatoria que no modifica la curva de autorregulación en reposo, pero que disminuye la reserva vasodilatadora. La estenosis coronaria determina dos efectos mecánicos. Por un lado, el aumento de la resistencia al flujo, compensado por una disminución proporcional de la resistencia de las arterias intramiocárdicas, y por otro, disminuye la reserva coronaria. A mayor grado de estenosis, mayor disminución de la reserva coronaria con aparición de insuficiencia del riego coronario a menores aumentos de la demanda. En general, a partir de una reducción del 50% en el diámetro de una arteria coronaria epicárdica, que equivale a una reducción del 75% en el área de sección, es que comienza a registrarse caída de presión. Se considera estenosis crítica una reducción de 90% o más de la luz coronaria. Esto determina una importante caída de la presión coronaria postestenótica, con la consiguiente caída en la perfusión de la microcirculación y, en definitiva, la aparición de isquemia. En esta gráfica se muestra la relación curvilínea presión-flujo. Para un flujo de reposo, dado por la línea punteada vertical, la resistencia se incrementa de forma exponencial a medida que aumenta la severidad de la estenosis. Para una estenosis entre 30 y 90% de la luz coronaria, la alteración del flujo puede ser descrita de acuerdo a la ley de Poiseuille, lo que implica que el mayor determinante de la resistencia es el radio. Por ejemplo, un aumento de estenosis del 80 al 90% determina que la resistencia se multiplique por 3. Cuando la estenosis supera el 90%, el fenómeno de separación de flujo tiene mayor importancia y la resistencia aumenta severamente. El gradiente de presión a través de la estenosis está determinado por la sumatoria de dos pérdidas: la pérdida viscosa por fricción, que es proporcional con el grado de estenosis, y la pérdida inercial por la velocidad de separación, que aumenta con el cuadrado del flujo. A partir del registro presión-flujo podemos estimar diferentes parámetros que permiten estimar la severidad funcional de la estenosis. En cuanto al largo, importa si es de magnitud importante o se acompaña de turbulencia. Bien, aquí lo que vemos son las curvas de reserva de flujo y autorregulación en relación con el grado de estenosis coronaria. La reserva se reduce progresivamente cuando la lesión fija alcanza una estenosis del 50% del diámetro, o 75% de la sección, como dijimos, y puede quedar suprimida con lesiones superiores al 85%, en cuyo caso aparece isquemia de reposo. En la práctica clínica se considera significativa una estenosis con reducción del diámetro mayor al 50%,
severa por encima del 70% y crítica por encima del 90%. Bien. La gráfica muestra la relación entre el gradiente de presión y la velocidad de flujo en arterias normales y con diferente grado de estenosis. La pérdida de presión en una arteria epicárdica normal es despreciable y por ende no cambia significativamente con el aumento de flujo. Con el aumento de la severidad de la estenosis, como observamos de A a C, la curva gradiente de presión-velocidad de flujo aumenta la pendiente, lo que refleja una mayor pérdida de presión de perfusión a través de la estenosis frente al aumento de la velocidad de flujo. Bien. Veamos la relación entre el gradiente presórico y la velocidad de flujo y resistencia microvascular. La severidad funcional de una estenosis coronaria se basa en la evaluación de la lesión mediante el registro de flujo y presión intracoronarios a través del análisis del flujo de reserva fraccional y la velocidad de flujo coronario de reserva. El primero resulta del cociente entre la presión distal media coronaria y la presión aórtica media durante la hiperemia máxima, y la velocidad de flujo coronario de reserva se define como el cociente entre la velocidad de flujo pico media distal durante la hiperemia máxima y la velocidad de flujo media pico durante el reposo a la misma presión de perfusión. Ambos índices han sido extensamente validados contra el test de estrés no invasivo para evaluar el umbral de isquemia miocárdica inducible. La combinación de la información de flujo y presión simultánea intracoronaria mediante una guía equipada con un sensor doble permite evaluar la contribución relativa de la estenosis y la resistencia microvascular. La posición de la curva presión de perfusión y velocidad de flujo sanguíneo coronaria, donde la medida tiene lugar, está determinado por la resistencia microvascular. Bien, según estos valores, en el momento de la medición, la lesión coronaria deberá ser tratada en forma diferente, así basado en puntos de corte clínicos para la reserva fraccional de flujo y la reserva de velocidad de flujo coronario, podemos representar una tabla de 2×2, donde para una reserva fraccional de flujo mayor a 0,75 y una reserva de velocidad de flujo coronario mayor a 2, la conductancia coronaria es adecuada y la revascularización no está recomendada. En segundo lugar, para una reserva fraccional de flujo mayor a 0,75 y una reserva de velocidad de flujo coronario menor de 2, hablamos de una disfunción microvascular predominante y la revascularización no estaría recomendada. Recién para una reserva fraccional de flujo menor a 0,75 con una reserva de velocidad de flujo coronario, ya sea mayor o menor de 2, en ese caso la conductancia coronaria está inadecuada y la revascularización sí estaría recomendada. Bien, ahí tenemos las tres situaciones que acabamos de mencionar. Bien, la circulación colateral coronaria está presente en un 25% de los pacientes con arterias normales o coronarias sin obstrucción significativa. Los estímulos principales para el desarrollo de colaterales coronarias son los ciclos repetitivos de isquemia inducidos por estrés, así como la existencia de un gradiente de presión intracoronaria determinado por una estenosis hemodinámicamente significativa que permita un flujo intercoronario a través de colaterales. La presión distal a una estenosis cae significativamente de manera basal cuando la estenosis es mayor al 70% de la luz. Así el pasaje de flujo a través de las colaterales existentes, menores a 200 micras de diámetro, genera un aumento del shear estrés, lo cual es un estímulo para su desarrollo. La mayor parte de las colaterales funcionalmente relevantes se genera por este mecanismo conocido como de arteriogénesis. La perfusión colateral también puede originarse de vasos de novo, proceso denominado angiogénesis.
En pacientes con coronariopatía, un buen desarrollo de circulación colateral coronaria contribuye con la reducción del tamaño del infarto, disfunción del VI y por ende mortalidad. Bien. El efecto de la circulación colateral sobre el tamaño del infarto es diferente según las especies, como se ve en esta gráfica. Bien. ¿Qué consecuencias tiene la isquemia coronaria? Una vez producida la isquemia, se puede producir muerte celular o necrosis, puede haber atontamiento, hibernación y precondicionamiento isquémico. Bien. Bueno, en cuanto a la cascada isquémica, tenemos, en primer lugar, se produce la alteración de perfusión miocárdica. A los 8-30 segundos ya se produce alteraciones de metabolismo con una caída del ATP y de la fosfocreatina tisular. Posteriormente, entre los 10 y 20 minutos, aparecen alteraciones ultraestructurales y funcionales reversibles con acumulación de lactato, acidosis intracelular y aumento del calcio intracelular con distorsión de los tubos T y del retículo sarcoplásmico y disminución de la sensibilidad al calcio. En general, se acompaña a nivel clínico con ANGOR, alteraciones electrocardiográficas y de las funciones diastólica y sistólica. Si se establece la perfusión, se producirá atontamiento miocárdico. Recién cuando la isquemia es mayor de 30 minutos se produce injuria irreversible con necrosis en banda y o hemorragia intralesional si hubo reperfusión tardía. Bien. La isquemia genera pérdida celular energética con acumulación de metabolitos de ácidos grasos, acidosis, sobrecarga de calcio, lo que determina la activación de proteasas y fosfolipasas con afectación de las membranas, organelos y citoesqueleto. Bien. La función miocárdica se normaliza rápidamente luego de un episodio de isquemia que dure menos de 2 minutos. A medida que se incrementa la duración de la isquemia o su severidad, existe un retraso temporal en la recuperación de la función que ocurre a pesar de que el flujo coronario se haya restablecido con normalidad. Hendrick y colaboradores fueron los primeros en demostrar que luego de 15 minutos de isquemia se necesitan al menos 6 horas para lograr la recuperación funcional. Se afirma que fue Bramwell en 1982 quien acuñó el término de atontamiento miocárdico a la disminución transitoria de la función contráctil posisquémica. Dentro de la patogenia existirían dos injurias, una injuria por isquemia, cuando menor de 20 minutos, y por reperfusión, que serían proporcionales, por lo que se produce con flujo sanguíneo coronario normal y estaría vinculado a aumento de radicales libres, superóxido de hidroxilo, sobrecarga de calcio y pérdida de miofilamentos por activación de la calpaína 1 y disminución de sensibilidad al calcio. En un infarto agudo de miocardio reperfundido antes de las 6 horas de inicio de los síntomas, se calcula que existe una zona de atontamiento de aproximadamente igual magnitud al área de infarto. Esta zona mecánicamente inactiva puede ser muy perjudicial para la hemodinamia en el periodo cercano al infarto. Sin embargo, parte de este miocardio es reclutable con drogas inotrópicas como la dobutamina. En el caso de el miocardio hibernado, se trata de un estado de disfunción miocárdica persistente secundaria a una reducción crónica en el flujo sanguíneo coronario que puede ser parcial o completamente restaurada, mejorando el mismo o reduciendo la demanda de oxígeno. En 1978, Diamond hablaba de que el miocardio isquémico no infartado puede vivir. Y en el año 89, Raimtola acuñó el término de miocardio hibernado.
o reducción energética adaptativa a la isquemia crónica. En la patogenia se limita el daño miocárdico mediante aumento de receptores alfa y disminución de receptores beta, aumento del óxido nítrico secundario a la activación de la óxido nítrico sintetasa inducible y a la disminución de la sensibilidad al calcio. Puede haber apoptosis con lesiones ultraestructurales que definen tres tipos de miocardio hibernado. El miocardio hibernado agudo, con rápida recuperación funcional luego de la revascularización, con estructura celular preservada. El miocardio hibernado crónico, con disfunción miocárdica que puede durar meses a un año por alteraciones estructurales. Y el subagudo, con recuperación gradual. Existen métodos para valorar la existencia de miocardio hibernado en un paciente con mala función ventricular, útiles para estudiar si éste se beneficiaría o no de una revascularización coronaria. Dentro de ellos se utiliza la ecocardiografía sensibilizada con dobutamina a bajas dosis para evidenciar reclutamiento de sectores hibernados y la tomografía por emisión de positrones, que sería la mejor forma de evaluar la existencia de miocardio hibernado. Bien. Podemos tener también muerte celular, en el caso de que exista oclusión total sin reperfusión. Hablábamos que se produce necrosis en 15 a 20 minutos en el subendocardio, existiendo una extensión hacia el epicardio en las 4 a 6 horas siguientes. En el caso de que exista reperfusión, puede haber necrosis o apoptosis, y tenemos que tener en cuenta que el subendocardio es el sector más sensible, dado su menor reserva coronaria, su mayor requerimiento energético y mayor extracción de oxígeno en situación basal. Bien, la isquemia subletal breve y irreversible, previo a un episodio prolongado de isquemia, reduce la necrosis miocárdica. Y este fenómeno es lo que se conoce como precondicionamiento isquémico o preparación de la célula para la isquemia. Fue descrito por Murray y colaboradores en 1986. Se genera un retraso en la muerte celular, por lo que la protección existe siempre que haya reperfusión. Si no la hay, habrá necrosis independientemente de que el miocardio se encuentre o no precondicionado. Los mecanismos, involucrarían señales desencadenadas por receptores de superficie del miocito, adenosina y bradiquinina, a través de quinasas con participación de radicales libres, canales mitocondriales de potasio ATP sensibles y proteinquinasas. Existirían dos ventanas de protección, una ventana temprana presente en las primeras 6 horas del ciclo isquemia-reperfusión, mediada básicamente por la vía de salvataje de reperfusión y proteinquinasa C, y una ventana tardía o retardada que comienza a actuar a las 24 horas y que puede durar hasta 4 días, mediada por el óxido nítrico. El precondicionamiento isquémico no solo reduce el tamaño del infarto, también disminuye el atontamiento miocárdico y las arritmias de reperfusión. La importancia actual es que existe búsqueda de drogas que aumenten o que permitan modular farmacológicamente el precondicionamiento, o estímulos manipulables que permitan plantear una estrategia efectiva para la protección miocárdica. Bien, la manifestación más frecuente de la isquemia miocárdica es el dolor torácico. Como vimos, se puede presentar en forma crónica con un umbral isquémico estable y alto, angina estable, o en forma aguda rápidamente progresiva con un síndrome coronario agudo que refleja en general la complicación de una placa de ateroma, la inestabilización por factores dinámicos de una placa severamente obstructiva. Actuando de forma correcta, del 2 al 5% de los pacientes con síndrome coronario agudo se van de alta a su casa sin diagnóstico. Debemos tener en cuenta que el 10% de los infartos tienen electrocardiograma normal
y un 8% adicional presenta cambios mínimos no diagnósticos y que solo el 75% de las veces se realiza el diagnóstico en forma oportuna. Bien. En cuanto a las alteraciones electrocardiográficas en la cardiopatía isquémica, recordar que en la isquemia hablamos de isquemia subendocárdica o subepicárdica cuando hay afectación de la onda T, injuria subendocárdica o subepicárdica cuando hay afectación del segmento ST y punto J, y necrosis cuando aparecen ondas Q patológicas. Bien, dentro de la evolución electrocardiográfica de un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, desde A hasta F tenemos en A una imagen normal, en B una onda de lesión subepicárdica, en C ondas Q de necrosis, ondas Q patológicas, en D una profundización de la onda Q con una disminución de la onda de lesión subepicárdica y aparición de ondas de isquemia subepicárdica, en E a la semana solo ondas Q y T negativas, y en F en general al mes, si hay buena evolución, quedan las ondas Q y desaparece el sufrimiento isquémico. Bien. La frase tiempo es miocardio fue creada por Brangwald. En la figura se representa la cinética de muerte de músculo cardíaco en función del tiempo frente a una oclusión total de una arteria coronaria. Ello explica la importancia que tiene el tiempo de demora en establecer la reperfusión del vaso. Cada minuto por encima del minuto 20 es músculo que se pierde de forma irreversible. A medida que transcurre el tiempo se observa la ocurrencia de injuria, inicialmente reversible hasta los 20 a 30 minutos de isquemia, tornándose posteriormente irreversible, como ya vimos. En la gráfica de la derecha se observa la depresión de ATP y acumulación de lactato que se produce en los primeros minutos y que se asocia con injuria irreversible. Bien, la injuria miocárdica puede ser definida como la disrupción de la integridad de membrana del cardiomiocito que resulta en la pérdida hacia el espacio extracelular de constituyentes intracelulares. Esto determina la existencia de niveles plasmáticos detectables de una gran variedad de proteínas citosólicas o biomarcadores como ser troponinas, creatinquinasa, mioglobina y otras de menor relevancia. La interpretación clínica de una elevación de biomarcadores en el contexto de un infarto es hoy indicador de necrosis miocárdica por isquemia. Los biomarcadores no son marcadores de isquemia, son marcadores de necrosis. El síndrome coronario agudo con elevación del ST o infarto con elevación del ST causa necrosis de miocito. Cualquiera de los marcadores convencionalmente utilizados demoran al menos 4 horas desde el comienzo de los síntomas hasta encontrar evidencia de necrosis. Por lo tanto, en el infarto con elevación del ST no se retardará la indicación de reperfusión a la espera de los biomarcadores. En el caso del síndrome coronario agudo sin elevación del ST, los biomarcadores son indicador de mayor riesgo. Su elevación en el contexto de un síndrome coronario agudo a niveles por encima del percentil 99 de la población normal indica infarto. Bien. Bien, como vemos en esta gráfica, los distintos biomarcadores tienen una cinética de liberación y vida media sanguínea diferente y su cuantificación es utilizada para confirmar o descartar injuria miocárdica. La mioglobina, que si bien hoy en día se usa muy poco, es una hemoproteína presente en citoplasma del miocito cardíaco y esquelético, tiene una rápida liberación frente a la injuria miocárdica, no es específica ya que se eleva en insuficiencia renal, lesión de músculo esquelético, trauma y otros.
La CKMB, principalmente presente en miocardio, es una enzima con actividad energética, se eleva rápidamente, es más específica que la hemoglobina, antes de la existencia de la troponina en el gol estándar, es muy útil para el diagnóstico de reinfarto y está presente en prácticamente todos los hospitales. En general no se correlaciona linealmente con el tamaño del infarto. En cuanto a la troponina, forma parte del miofilamento fino. Se liberan ante injuria miocárdica irreversible, permanecen elevadas durante varios días, son altamente específicas, cuantifican el tamaño del infarto y tienen valor pronóstico. Puede estar elevada en pericarditis, miocarditis, sepsis, insuficiencia cardíaca descompensada, taquiarritmias y bradiarritmias y embolia pulmonar. Una troponina positiva implica injuria miocárdica.